España en los años 80. Historia, conflicto, liberación social, arte y vida. Introducción. La época de los 80 fue económicamente difícil para España. Tras sufrir la crisis del petróleo en 1973, se hacía necesaria la reestructuración y modernización de la industria española. A esto se le llamó reconversión industrial. El desmantelamiento de buena parte de la industria española trajo consigo un fuerte rechazo social porque trajo una oleada de despidos. Los sindicatos de comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores convocaron dos huelgas generales entre 1985 y 1988. El gobierno de Felipe González de 1986 se caracterizó por su labor legisladora, la cual tuvo que ver con la situación de la mujer, los derechos de los consumidores y usuarios, los derechos de los extranjeros y la asistencia legal o el habeas corpus. Sin duda, la más controvertida fue la ley sobre la interrupción del embarazo bajo los supuestos de violación, malformación del feto y grave del riesgo físico o psicológico para la madre. Se completó y normalizó de nuevo el modelo de organización territorial. En 1983 se convocaron elecciones en 13 comunidades y empezó en el proceso de transferencias, competencias que darían a un Estado autonómico. De esta manera, España pasó a ser más centralista a uno de los más descentralizados de Europa. En Cataluña y en el País Vasco, los sentimientos nacionalistas han logrado sobrevivir con éxito a la política centralista del régimen y a la represión. En el País Vasco, el nacionalismo moderado representado por el PNV mantiene vivo en el exilio el gobierno republicano. Pero dentro de España, es el nacionalismo radical el que va a marcar el signo de la política en ese territorio. En los años 70 y después de una década de espectacular crecimiento, España ya ha dejado de ser un país agrario y subdesarrollado y se ha convertido en la 10ª potencia industrial del mundo. La renta per cápita de los españoles, que supera por entonces los $1000, produce como consecuencia la aparición de una sociedad urbana y moderna con un alto grado de consumo. El bienestar económico permite a las clases medias crecer y asentarse. Los españoles son progresivamente más libres en sus costumbres y más europeos en sus necesidades políticas. La universidad lleva años siendo la avanzadilla de los problemas y aspiraciones políticas de la sociedad española. Las aulas son un frente permanente de lucha contra el régimen. Las manifestaciones, las huelgas y los enfrentamientos con la policía se hacen cotidianos. En la década de los 70 se hace evidente que el franquismo ha perdido definitivamente el control de la universidad, que se convierte en un vivero de dirigentes de los partidos políticos del futuro. Antecedentes. En la década de los 70, España deja de ser un país agrario y se vuelve industrial. Este mismo año fallece Franco de manera natural. Se legaliza el Partido Comunista, el país empieza a ser demócrata y se elabora la Constitución. A pesar de la llegada de las urnas, se recrudeció el terrorismo con ETA, una organización terrorista vasca. Euskadi ta Askatasuna. El 6 de octubre de 1973, día de Yom Kippur o Día del Perdón de los Judíos, las tropas de los países árabes vecinos lanzaron una ofensiva de gran escala contra Israel.
Tras 3 semanas de combates, los israelíes, contando con la ayuda de Estados Unidos, lograron establecer su hegemonía. Esta breve guerra iba a dejar un rastro profundo y no solo en el Oriente Próximo. Sabedores del soporte occidental al Estado hebreo, los países árabes decidieron utilizar el petróleo como una arma económica y bloquearon los envíos previstos a los países que apoyaban a Israel. Pocas semanas después, el 20 de diciembre, moría asesinado en Madrid el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno español y hombre de confianza de Franco. El grupo terrorista de ETA excava un túnel cercano a un edificio que el anciano dictador de 81 años visitaba y luego colocaban 50 kilos de dinamita. La muerte de Carrero Delfín Garante, el régimen significa el inicio de un proceso de transición abierto a todo tipo de incertidumbre. Este decenio largo de crecimiento acelerado, sin duda globalmente positivo, no se produjo sin sombras. Algunas de ellas iban a convertirse en amargos costes en cuanto cesara la expansión. En la década de los 70, los jóvenes empezaron a romper moldes de una sociedad dolorida. El presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, también se entrevista con el secretario de Estado norteamericano. Al día siguiente, un atentado cambia el curso de la historia en España. Es el 20 de diciembre. Un comando de ETA hace estallar 50 kilos de dinamita al paso del vehículo oficial, matando al presidente Carrero, a su escolta y al conductor. El explosivo estaba colocado bajo el asfalto de la calle Claudio Coello, por donde pasaba cada día el presidente, a la misma hora, tras oír misa en la iglesia de los padres jesuitas. Durante más de un mes, los terroristas habían estado excavando un túnel desde los bajos de un edificio cercano para colocar el artefacto explosivo. La estructura del poder expresa del desconcierto. Se hace cargo de la situación el vicepresidente Torcuato Fernández Miranda, que lee un comunicado a las 11 de la noche. El texto se cierra con una frase terrible: no olvidamos ni olvidaremos la victoria. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, al ser todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver. Por la tarde, el cadáver del almirante don Luis Carrero Blanco fue trasladado en una ambulancia a la sede de la presidencia del gobierno, donde quedó instalada la capilla ardiente. A la mañana siguiente se celebró una misa de corpore insepulto, a la que asistieron los príncipes de España, gobierno en pleno, representaciones diplomáticas y numerosísimas personalidades. Entre las personalidades asistentes se encontraba el vicepresidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, llegado expresamente desde Washington. Terminada la Santa Misa, la esposa y los hijos del estadista fallecido recibieron el pésame de las personalidades asistentes. Su Excelencia el Jefe del Estado, que no pudo asistir a los actos por hallarse aquejado de una ligera afección gripal, recibió en el Palacio del Pardo al vicepresidente de los Estados Unidos, quien manifestó al caudillo el hondo pesar del presidente Nixon y del pueblo norteamericano por esta gran pérdida para España y para todo el mundo occidental. El mismo día del entierro se celebra un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprueba la concesión de título de duque a Carrero Blanco. El príncipe de España preside el sepelio en representación del jefe del Estado. Tras el furgón cuyas cintas sostenían los miembros del gobierno, caminaban el príncipe de España, el presidente en funciones del gobierno, jerarquías, autoridades y jefes de las misiones diplomáticas extraordinarias. Una inmensa multitud, realmente incalculable,
Acompañó al cortejo fúnebre a lo largo de su recorrido por el Paseo de la Castellana. Después, el féretro es instalado en un coche fúnebre que lo traslada hasta el cementerio del Pardo, donde recibe sepultura. La extrema derecha intenta capitalizar el acto sin conseguirlo. Algunas de las 100.000 personas que presencian el cortejo fúnebre profieren gritos de protesta contra el cardenal Tarancón o llamadas al endurecimiento del régimen. En un entierro lleno de tensiones, se oyen frases como culpables, queremos obispos católicos o ejército al poder. El príncipe de España arrojó sobre el féretro la primera paletada de tierra. Luego lo hicieron los hijos del almirante y finalmente el jefe del gobierno en funciones, don Torcuato. Españoles, Franco ha muerto. Veníamos educados de una época bastante represiva y la violencia, digamos, estaba un poquito institucionalizada, ¿no? Le correspondía al Estado, le pertenecía a tus padres, le pertenecía a tus educadores. Lo que pasa es que nuestra respuesta hacia eso no fue tan bien violenta, fue imaginativa. A morte de Franco dá ocasión a que se abra unha chea de espazos e do que se trata naquele momento, creo eu, é físicamente de ocupalos. E iso é o que facemos tanto os músicos naquele momento, como os artistas plásticos, como tamén os escritores. Que pasou? Que probable que o período pois foi o período despois da morte de Franco, despois do 23F, da reconversión do naval en Vigo, por exemplo, un período pois de moitísima máis asilidade no momento de facer cousas. Y sin saber un pouco hacia dónde nos dirigíamos, pues probábamos, pues porque éramos una generación, yo creo que curiosa. Había moita ansiedade, moitas ganas de aprender de sexo, drogas e rock and roll. Nos pillaba toda unha xeración que queríamos facer cousas. Entón, tiñamos o campo totalmente aberto. Estamos en el Parque de Castrelos, en Vigo. La escena cultural en la Galicia de los años 80 fue una explosión de creatividad, pero la música fue soberana. Y este auditorio sería una referencia ineludible en todo aquello que tuvo por buen nombre o mal nombre la movida. Entre Franco y la movida había el yo paso de todo, y el canutito y el jazz, free jazz y guay del Paraguay. Los últimos años de la transición empezaron a ser un poquito aburridos, cansinos, estábamos ya un poco hartos de manifestarnos, de oír a cantautores. Por los intelectuales al principio eran muy criticados, gente que hoy es muy adorada, pero desde Antón Reixa hasta Patiño y Menchu y otra gente le parecía que hacían tonterías, ¿no? Yo creo que se asociaba con un tipo de movimiento rebelde, ¿no? De no estar de acuerdo con nada. Entonces el punk, el llevar los pelos así, los ojos negros, los cinturones de pinchos imperdibles en la nariz, pues era como el no estoy de acuerdo con esta sociedad y no me vais a hacer entrar, pasar por el aro, ¿no? Asusto a las viejas y me pinto de azul. Yo hago lo que quiero. Inspirados por la California de finales de los 60 y el mayo francés parisino, irrumpió en España la liberación sexual, la contracultura, la rebelión social, lo underground y un atisbo de libertad que entraban en la península por miles de turistas que descubrían el país de las tres. Ciertas subculturas llegan tarde a España. Por ejemplo,
cuando empiezan los hippies en Estados Unidos, empezaban a ser punks y existía la frase "no sé lo que quiero, pero sé cómo conseguirlo". Se lanza el uso de la píldora anticonceptiva a finales de los 70, lo cual permitió que las mujeres perdieran el miedo al embarazo no deseado y que el sexo pasara a tener una función no solo reproductiva. Las feministas salieron a la calle y ponen la base de lo que actualmente se conoce. Las carteras de los jóvenes se llenaban de cómics y fanzines. El LSD, la marihuana y la exigencia de libertad de expresión ocupaban las calles y rompían con la censura y moral de los 30 años anteriores. Han pasado a mejor vida los disquetes gigantes de los ordenadores. IBM los patentó en 1972. Que mutaron después a disquetes pequeños, lápices de memoria o discos duros, para fundirse en la actualidad en la nube. En el audiovisual, la gran discusión en consumo doméstico era si optar por una videograbadora Betamax o un VHS. Desapareció primero el Betamax, creado en 1975, y luego enterramos el segundo formato, mientras que ahora los que triunfaron, DVD, están también en camino de la extinción. En los 70 no eras nadie si no tenías una calculadora personal. Yo soy Leonela Caneses y les voy a hablar de Adelaida García Morales. Badajoz, España, 1945, 2 hermanas. Sevilla, España, 22 de septiembre del 2014. Fue una escritora española. No fue al colegio hasta los 10 años, aunque recibió clases de su madre en casa. A los 13 años se traslada a Sevilla, de donde sus padres eran originarios. Ciudad donde vivió gran parte de su juventud. Allí estudia en el Colegio de las Teresianas, luego en el Instituto Murillo y los 2 primeros cursos de Filosofía y Letras en las aulas de la fábrica de Tabascos. En estos años se unió al grupo de teatro Esperpento, del que también formaban parte Alfonso Guerra, Carmen Reina, Gilberto García y Amparo Rubiales. A los finales de los años 60 se traslada a Madrid, donde continúa con sus estudios de Filosofía y Letras hasta licenciarse en 1970. En la universidad conoció a Agustín García Calvo, quien le inicia en el anarquismo. En 1972 estudia escritura de guiones en la Escuela Oficial de Cinematografía y entabla relación con el director cinematográfico Víctor Erice, que se convertiría en su pareja durante más de 20 años. Trabajó como profesora de secundaria de lengua española y filosofía. Fue modelo y actriz y también traductora de la OPEC en Argelia. Aunque debutó en el panorama literario en 1981, alcanzando su reconocimiento hasta en 1985 con un aclamado volumen que reunía 2 relatos, El Sur y Bene. El primer relato fue llevado previamente al cine por su entonces pareja, Víctor Erice, con el mismo nombre, El Sur, con su siguiente obra, El Silencio de las Sirenas, que transcurre en Cepilera, una localidad en la Alpujarra, luego donde ella residió junto a Erice durante 5 años. A finales de la década de los 60, obtuvo el premio Heralde de Novela y también el premio Ícaro, instituido por el diario 16 de 1995. Se separa de Víctor Erice y poco después se traslada a vivir a 2 hermanas, Sevilla, con su hijo mayor. Falleció por una insuficiencia cardíaca el 22 de septiembre del 2014 en 2 hermanas, Sevilla.
Otro de los grandes autores es Antonio Muñoz Molina. Antonio Molina nació en Úbeda, Jaén, en el año de 1956 y se considera sin duda el pionero del grupo de la generación literaria española de los 80. Además, también fue el primero de los autores de este conjunto en ser admitido en la Real Academia de la Lengua Española. Con sus novelas conseguía captar el interés al mismo tiempo que cumplía el objetivo de la narración y el entretenimiento. Su obra titulada El invierno en Lisboa, publicada en el año de 1987, cuenta con una intriga policíaca, una historia amorosa situada en el mundo turbio y otra titulada Beltenebros, del año de 1989. Continúa con esta estructura policíaca, aunque en esta ocasión el narrador, además de serlo, es también el personaje principal que se encarga de desenmascarar al traidor de la novela, el comisario de la policía. Esta novela consigue alcanzar un complicado laberinto en el que Arianda se encontrará con el protagonista. Pero además de todo esto, también hay una intriga amorosa, ironía, recuerdos y un lenguaje muy cuidado. Una de sus más actuales aportaciones a la narrativa española fue su obra titulada El jinete polaco, publicada en el año de 1996. Buenos días, mi nombre es Sandra González, mi número carnet es 2014-05-971. Yo les voy a hablar sobre Julio Alonso Llamazares. Begamia, León, 28 de marzo de 1955. Es un escritor español, es conocido por sus novelas Luna de Lobos, 1985, y La lluvia María, 1988, que alcanzaron reconocimiento de finalistas en el Premio Nacional de Literatura de España. Nació en el desaparecido pueblo de Leones de Begamia, donde su padre Nemesio Alonso trabajaba como maestro nacional poco antes de que la localidad quedase inundada por el embalse del Porma. Aunque nació accidentalmente en Begamia, su familia procede de Leones de la Mata de Barbula, también llamado La Matica, ubicado en la cuenca del río Cureño y cuya descripción está recogida en su libro de viajes El río del olvido. Tras la destrucción de Begamián, se muda con su familia a Olleros de Sabero, en la cuenca carboníferas de Sabero. La infancia en ambos pueblos marca en adelante su vida. También lo hará con su parte de su obra. Licenciado en Derecho, abandonó el ejercicio de la profesión para dedicarse al periodismo escrito, radiofónico y televisivo en Madrid, donde reside actualmente. En 1983 comenzó a escribir Luna de Lobos, su primera novela, en 1985, y en 1988 publicó La lluvia María. Ambas fueron finalistas del Premio Nacional de Literatura en la modalidad narrativa. Tras estas obras en escenas de cine mudo, dio forma literaria a algunas de sus experiencias de niñez. En 2016 quedó finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León con su novela Distintas formas de mirar el agua. Jesús Martínez Carazo, nacido en Burgos en 1944, es un novelista y dramaturgo español. Estudió el bachillerato con los hermanos maristas en el Liceo Castilla de Burgos. En 1968 se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor en Lengua y Literatura. Ejerció su profesión en 1968 y 1977 en el Instituto Español Severo Ochoa de Taller. Posteriormente ejerció su profesión en Palma de Mallorca, Málaga, Burdeos y finalmente en 1988 se instaló en Burgos, donde fue catedrático de Lengua y Literatura en el Instituto
López de Mendoza hasta su jubilación a los 65 años de edad. Jesús Carazo ha ganado importantes premios literarios. En 1989, su novela Los límites del paraíso quedó finalista del Premio Nadal. Con su obra teatral Último verano en el paraíso, ganó el Premio Lope de Vega en 2004. Otros premios son el Premio Sésamo en 1987, el Premio Elena Fortún por El soñador furtivo en 1989, el Premio Ciudad de Barbastro por Secreto en 1993 y el Premio Ateneos Ciudad de Valladolid por Los abismos de la noche en 1996. Conclusiones. Número 1. El rechazo al orden creado por la dictadura de Franco se manifestó de forma declarada en España desde mediados de la década de los 70. Sin embargo, fue en los años 80 donde se empezaron a ver cambios reales en el orden social a partir de la nueva legislación, la cual tomó en cuenta a mujeres. Número 2. En todos los ámbitos artísticos, la generación de los 80 rechazó o no tomó en cuenta los valores y costumbres de la generación anterior, es decir, no se identificaban con ellos. Número 3. La juventud de España en los años 80 no se puede encasillar en una sola forma de gusto o compartimiento. Ellos eran experimentales en el sentido de buscar su propia identidad. Número 4. La juventud española de los 80 tenía en común el tema de la soledad, es decir, al no compartir ideas de la generación anterior en su propio hogar se sentían solos y buscaban la libertad en las calles.